La explosión no fue literal, pero la cara de la presidenta de la Asociación de Propietarios, Joa, hizo una imitación de fuegos artificiales, rosada a carmesí a granate. Cuando puse mi bota en la puerta oxidada del rancho de mi abuelo, la abrí de golpe y conduje una camioneta cubierta de polvo directamente más allá de su nueva señal de solo residentes de Quailbrush Estates. Me persiguió en un carrito de golf, chillando con una voz que podría descascarar la pintura, sal de mi tierra, mientras uno de sus caniches decorativos se lanzaba contra el viento como un torpedo peludo. Toda la escena se desarrolló como una caricatura, excepto que esto era la vida real en Sagewater, Arizona, y estaba a punto de aprender hasta dónde llegaría una presidenta de Joa para reclamar una propiedad que nunca fue suya. Me llamo Caleb Merritt. Crecí pasando los veranos en los 36 acres de mi abuelo en las afueras de Sagewater, Arizona, donde el mezquite se inclina como ancianos compartiendo rumores y el sol hornea todo hasta el mismo marrón polvoriento. Después de que falleció la primavera pasada, heredé el rancho, que se encuentra justo más allá de la uniformidad de estuco y más estuco de Quailbrush Estates. Su abeja reina de la Joa es Tamara Bass, una mujer que dice estándares comunitarios como si estuviera jurando lealtad a una bandera beige. Dirige el vecindario como su reino personal, midiendo la altura del césped con una regla y emitiendo citaciones por buzones que se inclinan 2 grados de la vertical. Soy tranquilo por naturaleza, corto mi propio césped, reparo mis propias cercas y prefiero la compañía del ganado a la de los comités, que es exactamente el tipo de hombre que una Karen de Joa considera un desafío. La primera vez que nos conocimos, miró mis botas de trabajo y mi camisa de franela como si estuviera esparciendo estiércol sobre su prístina visión de la perfección suburbana. Tamara comenzó con notas metidas bajo mis limpiaparabrisas cada vez que conducía al pueblo por provisiones. Su cerca no cumple con la estética del vecindario, escrito en tinta morada con subrayado excesivo. Cabe señalar que ni siquiera estoy en su vecindario. Mi límite de propiedad termina donde el suyo comienza, pero aparentemente la proximidad visual fue suficiente para su jurisdicción en su mente. Luego vinieron las sesiones de fotografía. Se posaba en el límite de la propiedad con binoculares y un teleobjetivo, narrando en su teléfono como si estuviera filmando un documental de la naturaleza sobre una especie invasora. Día 14. Decía lo suficientemente alto para que yo oyera. El no residente continúa mostrando rusticidad excesiva. De hecho, me multó por correo por esa rusticidad excesiva, completa con una factura de apariencia oficial del Comité de Embellecimiento de Quailbrush Estates. 200 pesos por contaminación visual. La usé para encender mi barbacoa esa noche. Cuando las multas no funcionaron, se puso creativa. Pintó con aerosol una franja naranja fluorescente a través de mis postes de límite y lo llamó una marcación de anexión, según su interpretación de algún código de condado oscuro que había malinterpretado. Cualquier propiedad no marcada adyacente a una Joa podía ser absorbida para beneficio comunitario. Convocó una reunión especial donde presentó un PowerPoint sobre convertir mi tierra en amenidades. Mi granero sería un encantador centro comunitario. Mi pastizal podría ser un parque para perros. Ya había hecho los planos y tenía presupuestos de contratistas listos. Los otros residentes parecían incómodos, pero nadie quería ser su próximo objetivo. Así que se quedaron callados mientras ella avanzaba a toda máquina en su presentación sobre el bien mayor y los valores de propiedad. La escalada se disparó cuando me desperté una mañana y descubrí que había instalado una puerta de aluminio revestida en polvo a través de mi camino de acceso de tierra durante la noche, completa con un teclado, una pequeña cámara y un letrero que declaraba que era propiedad privada de la Joa. El boletín de esa semana, que alguien con simpatía deslizó bajo mi puerta, afirmaba: el pastizal este se convertirá en una zona de esparcimiento canino para disfrute de los residentes. Mi pastizal este, el que todavía tiene la marca de mi abuelo en los postes de la cerca. Le contó a cualquiera que quisiera escuchar que mi abuelo había hecho un convenio verbal para regalar la tierra a Quailbrush cuando falleciera, que él había querido que la comunidad se beneficiara de su generosidad. Incluso produjo un testigo, su prima de 2 condados de distancia, que supuestamente había escuchado esta conversación en un restaurante que cerró 5 años antes de que la Joa se construyera. El día que llamó al sheriff por allanamiento en mi propio camino de entrada sigue siendo la mañana más absurda de mi vida. Me había levantado temprano para revisar una línea de cerca cuando encontré la patrulla del sheriff bloqueando mi camioneta. Tamara, de pie junto a ella, agitando una carpeta manila como una bandera de batalla, le entregó al ayudante una impresión de algo que llamó una servidumbre de emergencia firmada por, prepárense, Tamara Bass, presidenta, y Tamara Bass, secretaria.
porque aparentemente se había votado a sí misma para ambos puestos. El ayudante lo leyó, luego me miró a mí y luego a ella, su ceja subiendo tan alto que necesitaba oxígeno suplementario. Señora, dijo lentamente, no puede otorgarse a sí misma una servidumbre en la propiedad de otra persona. Pero Tamara se atrincheró, insistiendo en que tenía autoridad como funcionaria electa. Fue entonces cuando yo presenté el plano topográfico de 1947, los registros originales de derechos de agua de 1923 y una carta certificada que mi abuelo le envió a la JOA hace 6 años diciéndoles en el lenguaje campesino más educado posible que mantuvieran sus regulaciones de su lado de la cerca. El ayudante leyó todo, le devolvió a Tamara su servidumbre de emergencia y le sugirió que consultara a un abogado de verdad. Pero Tamara no había terminado. A la mañana siguiente, mi línea de riego estaba seca, la seguí hasta el límite de la propiedad y la encontré cortada limpiamente, con el agua estancándose inútilmente en la tierra. Por seguridad comunitaria, explicó cuando la confronté, alegando que las tuberías viejas eran un riesgo de contaminación. Esa misma tarde, un equipo de jardinería apareció y vertió 3 toneladas de piedras de río decorativas en mi lado de los postes marcadores porque decidió que mi paisaje desértico natural estaba bajando los valores de propiedad. Las rocas bloquearon mi camino de acceso y cuando comencé a moverlas, ella llamó al 911 reportando a un hombre agresivo destruyendo propiedad de la JOA. Esto ya no era solo molesto, esto era robo de agua y daño criminal. En Arizona, meterse con los derechos de agua de alguien es como robar a su primogénito. Hice llamadas al topógrafo del condado que había conocido a mi abuelo, al Departamento Estatal de Recursos Hídricos, a un amigo ranchero en la Junta de Supervisores del condado que todavía le debía a mi abuelo por un envío de heno en el invierno de 1998. También llamé a un amigo abogado especializado en derecho de propiedad y que tenía un odio particular por el exceso de poder de las JOA después de sus propias batallas. En 3 días, tenía un arsenal de documentación que se remontaba a 3 generaciones, fotografías aéreas que mostraban los límites de mi propiedad desde antes de que Quail Bruce existiera, y declaraciones juradas de 5 residentes antiguos confirmando que mi abuelo nunca le prometió nada a nadie. El abogado redactó una orden de cese y desistimiento que sonaba como poesía si la poesía estuviera diseñada para hacer que alguien se orinara de terror legal. 3 camiones y un batallón de carpetas llegaron en la semana como la caballería al amanecer. El equipo de topografía restableció los postes de límite usando precisión GPS, clavándolos profundamente con banderas naranjas brillantes que gritaban límite legal real. El investigador de recursos hídricos fotografió la tubería de PVC cortada y descubrió algo aún mejor, la bomba que el jardinero de Tamara había conectado a mi zanja de riego para regar las áreas comunes de la JOA. El ayudante regresó con una segunda unidad y el par de esposas más educado que hayan visto, listo para citación si es necesario. Tamara intentó usar su voz de presidenta de la JOA con los tipos del condado, hablando de uniformidad del vecindario y aumento del valor de propiedad, pero sus frases seguían muriendo de sequía frente a la autoridad legal real. El condado publicó una orden de pare de trabajar roja brillante en la nueva, cerca del parque para perros de la JOA que ya estaba 3 postes dentro de mi propiedad. El Estado le entregó a Tamara un aviso de violación por interferencia con un derecho de agua legal, que conllevaba multas de hasta 10,000 pesos por día. Cuando Tamara se negó a dar el código de la puerta, alegando que era un protocolo de seguridad de la JOA, el ayudante hizo una llamada. 20 minutos después, llegó una grúa. Vimos como el obstáculo de aluminio brillante fue izado fuera de mi camino como una ballena varada siendo devuelta al mar. Tamara chilló sobre destrucción de propiedad. Pero el ayudante explicó con calma que bloquear ilegalmente el acceso a la propiedad de alguien era privación ilegal de la libertad, un delito grave. Su rostro pasó de rojo a blanco tan rápido que pensé que se desmayaría. El tipo de recursos hídricos tomó nota sobre la bomba de grado comercial que robaba mi agua, estimando el robo en miles de galones. Cada citación que escribía hacía que el bolso de diseñador de Tamara se aferrara un poco más fuerte. La reunión de emergencia de la JOA se celebró en su clubhouse. Todas columnas fotogénicas y todo agresivamente beige porque Tamara insistió en abordar lo que llamó información maliciosa errónea. Yo vine preparado con un proyector rodante y la cara más calmada que pude poner. La sala estaba abarrotada, sin sillas, con residentes que secretamente esperaban que alguien finalmente se enfrentara a su presidenta tirana. La diapositiva 1 mostraba los mapas de parcelas con números de parcela del tamaño de vallas publicitarias.
marcando claramente dónde terminaba la propiedad de la Joa y comenzaba la mía. El topógrafo mismo asistió para verificar la autenticidad. La diapositiva 2 era oro en video. Tamara cortando mi línea de riego con cortapernos, cortesía de su propia cámara de seguridad, que ella, pensativamente, había montado apuntando en la dirección equivocada en su afán por vigilar mi propiedad. Los jadeos de la multitud sonaban como una audiencia de teatro viendo un giro argumental. La diapositiva 3 fue la bomba, el presupuesto de la Joa, que gracias a solicitudes de registros públicos y una ex tesorera muy habladora, mostraba una partida que decía, mejora especial, acceso al parque para perros 50,000 pesos pagados a Davos Community Consulting LLC, la propia compañía de Tamara. Ella se había estado pagando a sí misma con fondos de la Joa para robar mi tierra. La sala hizo ese ruido que la gente hace cuando huele leche agria, un gemido colectivo de disgusto y reconocimiento. El investigador del condado que había invitado puramente para apoyo moral aclaró su garganta y leyó las penas por manipular infraestructura hídrica en un estado desértico, hasta 25 años de prisión y 100,000 pesos en multas. El ayudante produjo papeles de su carpeta con el timín de un mago de Las Vegas. Le entregó a Tamara una citación criminal por vandalismo, robo de agua y presentación de informes falsos. Luego vino la orden de restricción, deslizada a través de la mesa de mármol falso, protegiendo mi propiedad de su toque administrativo, para los próximos 3 años. Alguien en la parte de atrás comenzó un aplauso lento que se convirtió en aplausos reales. Su cabello perfectamente peinado pareció marchitarse. Su caniche, sintiendo el cambio de ambiente, ladró nerviosamente. Los miembros de la Junta de la Joa se distanciaron físicamente de su silla como si fuera radiactiva. La diapositiva final mostraba los costos legales estimados que enfrentaría la Joa si los casos criminales y civiles procedían, casi 300,000 pesos. Los miembros de la Junta comenzaron a susurrar urgentemente entre ellos. La votación se realizó allí mismo. La Junta removió por unanimidad a Tamara como presidenta, efectiva inmediatamente. El representante de la Autoridad Estatal de Agua se puso de pie y anunció la multa, 37,000 pesos por robo de agua y manipulación de infraestructura, pagadera en 30 días. El condado añadió otros 15,000 pesos por construcción ilegal y presentación de documentos falsos. Cuando se leyó la orden del juez, 200 horas de servicio comunitario reparando sistemas de riego rural bajo supervisión. El rostro de Tamara finalmente completó su transformación. Se puso de pie, volcó su silla. Apuntó con un dedo manicurado hacia mí y gritó que yo había destruido su visión para la comunidad. Luego vio las 2 cámaras de noticias que alguien había invitado y se dio cuenta de que su colapso estaba siendo transmitido. Agarró a su caniche y huyó, sus tacones haciendo clic contra el azulejo como una cuenta regresiva a su humillación. 52,000 pesos en multas y 3 cargos criminales. Su licencia de bienes raíces fue suspendida pendiente de investigación. Ella estaba acabada.